Hola, Susan y Mary. Well, here we are with the practice of the imperfect. Now I'm gonna use the words quién, dónde, cuánto, cómo, por qué, and qué. And we're gonna practice a few sentences, and this is a listening practice, a writing practice, and also a reading practice. Now, the way we're going to do it is I'm going to ask a question, slow and then fast. You can pause the video in order to answer. Yeah? Once you answer, then you write the question and you write the answer. Yeah? Once you have that, then you pronounce it out loud. You read it out loud, both the question and the answer. It is okay if you have a few some words wrong. It's okay. Don't worry. It's just to practice. Okay, listening, writing, and reading, and also speaking. Okay, slow and then fast. Great. Now remember, imperfect is used to describe something in the past, but also is to express or to share something that you used to do in the past, that you used to do for several times, yeah, something habitual that you did in the past. Yeah. Now let's start. For example, we're going to start with quién. ¿Quién? Who? ¿Quién? Yeah. ¿Quién vivía en esa casa? ¿Quién vivía en esa casa? ¿Quién? ¿Ya? María, Linda o José. ¿Quién vivía en esa casa? ¿Ya? Now, slow. ¿Quién vivía en esa casa? Now fast. ¿Quién vivía en esa casa? ¿Ya? ¿Quién vivía en esa casa? Can you recognize the words? ¿Ya? Now answer. Now, the next sentence. ¿Quién comía carne todos los días? ¿Quién comía carne todos los días? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tu esposo? ¿Quién? ¿Quién comía carne todos los días? Now, fast. ¿Quién comía carne todos los días? ¿Quién comía carne todos los días? Can you catch the words? Answer. Great. Next sentence. ¿Quién escribía cartas a su abuelo? ¿Quién escribía cartas a su abuelo? Now fast. ¿Quién escribía cartas a su abuelo? Can you catch the words? Great. Now answer. Now we're gonna use the ¿dónde? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ah? Where? ¿Dónde vivías tú? ¿Dónde vivías? ¿En La Paz? ¿En Colorado? ¿En New York?
¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías tú? Now fast. ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías? Yeah? Now answer. Great. Another word. ¿Dónde comías los fines de semana? ¿Dónde comías los fines de semana? ¿Dónde comías los fines de semana? Notice I'm using los fines de semana, plural. I'm not saying el fin de semana. I am saying los fines de semana. ¿Ya? Los fines de semana. Now, semana is not plural, only los fines. ¿Ya? ¿Dónde comías los fines de semana? ¿Dónde comías los fines de semana? ¿Ya? Fast. ¿Dónde comías los fines de semana? Can you catch the words? ¿Dónde comías los fines de semana? Answer. ¿Dónde estudiabas tú? ¿Dónde estudiabas tú? ¿Dónde estudiabas tú? Now fast. ¿Dónde estudiabas? ¿Dónde estudiabas? Answer. Now, ¿dónde estudiaban tus hijos? ¿Dónde estudiaban tus hijos? Now fast. ¿Dónde estudiaban tus hijos? ¿Dónde estudiaban tus hijos? Can you catch the words? Estudiaban. ¿Dónde estudiaban tus hijos? Do you know the verb I'm using? Great. Now let's move to ¿cómo? Okay. ¿Cómo? How? ¿Cómo cocinabas el arroz? Susan, ¿cómo cocinabas el arroz? ¿Cómo cocinabas el arroz antes? ¿Cómo cocinabas el arroz antes? Susan, ¿cómo cocinabas el arroz antes? Now fast. Susan, ¿cómo cocinabas el arroz antes? Can you catch the verb? ¿Cómo cocinabas el arroz antes? Answer. Now, Mary, ¿cómo hacías las esculturas? ¿Cómo hacías las esculturas? Mary, ¿cómo hacías las esculturas? Now fast. Mary, ¿cómo hacías las esculturas? ¿Cómo hacías las esculturas? ¿Cómo hacías las esculturas? Do you notice the S in the plural and the S in the to form? ¿Cómo hacías tú las esculturas?
plural. Okay? Answer. Great. Now, let's move to por qué. Why? ¿Por qué? ¿Por qué leías libros de ciencia ficción? ¿Por qué leías libros de ciencia ficción? ¿Por qué leías libros de ciencia ficción? Now fast. ¿Por qué leías libros de ciencia ficción? Can you catch the words? Can you catch the verb? ¿Por qué leías libros de ciencia ficción? Answer. ¿Por qué ustedes caminaban todos los días por el malecón? ¿Por qué ustedes caminaban todos los días por el malecón? Por el malecón. ¿Por qué ustedes caminaban todos los días por el malecón? Now fast. ¿Por qué caminaban ustedes todos los días por el malecón? ¿Por qué caminaban ustedes todos los días por el malecón? Can you catch the words? Can you catch the verb? Caminaban. ¿Por qué caminaban ustedes todos los días por el malecón? Great. Next sentence. ¿Por qué viajaban ustedes? ¿Por qué viajaban cada año a La Paz? ¿Por qué viajaban cada año a La Paz? Now fast. ¿Por qué viajaban cada año a La Paz? ¿Por qué viajaban cada año a La Paz? Answer. Great. Next sentence. Let me see. We're using the same por qué. Okay. ¿Por qué trabajabas horas extras? ¿Por qué trabajabas horas extras? ¿Por qué trabajabas horas extras? Now fast. ¿Por qué trabajabas horas extras? ¿Por qué trabajabas horas extras? Do you notice the plural? Horas extras. Extra hours. ¿Por qué trabajabas horas extras? Yeah? Answer. Okay. Let's see. The next one is ¿qué? ¿Qué? Huh? What? ¿Qué? And we're gonna start with the verb. Okay. Susan, ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas acerca de
los derechos de la mujer? ¿Qué pensabas acerca de los derechos de la mujer? Now fast. ¿Qué pensabas acerca de los derechos de la mujer? ¿Qué pensabas acerca de los derechos de la mujer? ¿Ya? ¿Qué pensabas acerca de los derechos de la mujer? ¿Qué pensabas? Great. Now, Mary, ¿qué tomabas antes? ¿Cerveza o tequila? Mary, ¿qué tomabas antes? ¿Cerveza o tequila? Now remember, here we're using the verb tomar, which means to drink, but also beber means to drink. Yeah? So don't get confused. I'm using the verb tomar to say to drink. Yeah? So Mary, ¿qué tomabas? ¿Cerveza o tequila? Great. Now, fast. Mary, ¿qué tomabas? ¿Cerveza o tequila? Mary, ¿qué tomabas? ¿Cerveza o tequila? Yeah? Great. Next verb. Let me see. Just a minute. Great. Okay. ¿Qué hacía tu esposo en México? ¿Qué hacía tu esposo en México? Now fast. ¿Qué hacía tu esposo en México? ¿Qué hacía tu esposo en México? Can you catch the verb? Do you recognize the verb? ¿Qué hacía tu esposo en México? Great. Perfect. Now I'm assuming you are writing. You're pausing the video and writing and also answering. Yeah? Now, did you notice I didn't use cuando? Cuando. When. Cuando. Yeah? Now, why I didn't use cuando? Because cuando is more specific and we can use it with imperfect, but also we can use it more for predative. Yeah? Because it's more specific. Yeah? But don't worry about it. I just wanted to tell you why, because you might be wondering. Okay, so cuando is more specific. We can use it in imperfect, but we use it mostly for predative. Okay? Don't worry about it. Don't worry about it. Or use it with predative. And also with imperfect. But practice it more with predative. Okay? Great. Now, let's do a few sentences with the frases. ¿Ya? Frases comunes. Por ejemplo, ¿a qué hora salías del trabajo? ¿A qué hora salías del trabajo? ¿A qué hora salías del trabajo? ¿A qué horas salías del trabajo? ¿Ya? ¿A qué hora salías del trabajo? Answer. Another one is
Okay. Antes dormía a más tardar a las 11. Antes dormía a más tardar a las 11. Antes dormía a más tardar a las 11. Now fast. Antes dormía a más tardar a las 11. Antes dormía a más tardar a las 11. Yeah, we're using here a más tardar. Okay? Which means at latest or at the latest. Okay? Antes dormía a más tardar a las 11. Okay? Okay. Now, one more. Por cierto, which means by the way. Susan y Mary, por cierto, antes trabajaba en una escuela. Susan y Mary, por cierto, antes trabajaba en una escuela. Por cierto, antes trabajaba en una escuela. Now fast. Por cierto, antes trabajaba en una escuela. Por cierto, antes trabajaba en una escuela. Remember to add expression. Yeah? Expression. Great. One more. Okay. Antes no comía a tiempo. Antes no comía a tiempo. A tiempo. Antes no comía a tiempo. On time. Now fast. Antes no comía a tiempo. Antes no comía a tiempo. Are you writing? Great. Let me see. One more. We're going to practice de hecho, in fact. Okay. Susan y Mary, de hecho, antes yo vivía en Estados Unidos. De hecho, antes yo vivía en Estados Unidos. De hecho, yo vivía en Estados Unidos. Now fast. De hecho, antes yo vivía en Estados Unidos. Yeah. Now, remember we can say yo vivía or just vivía. Okay? De hecho, antes yo vivía en Estados Unidos. Or, de hecho, vivía en Estados Unidos. Yeah? Or you can add, de hecho, antes yo vivía en Estados Unidos. Yeah? You can play with the words. De hecho. Yeah? De hecho. De hecho. When you pronounce it fast, it will sound like most like one word. De hecho. De hecho. ¿Ya? De hecho, antes
Yo vivía en Estados Unidos. Can you catch the words? Yeah? Great, great. Now, remember the emphasis in the verbs are is aba. For example, cantaba, cantaba. Yeah? The verb cantar. Cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos. Yeah? Pensar, pensaba, pensabas, pensaba, pensábamos. ¿Ah? Del verbo viajar. Viajaba, viajabas, viajaba, viajábamos, viajaban. ¿Ah? One more. Comprar. Compraba, comprabas, compraba, comprábamos. ¿Ah? Compraban. Great. That's for the verbs are. Now for the verbs ir, it changes to ia. Ia. ¿Ya? Por ejemplo, yo volvía, to return, volver. Volvía, volvías, volvía, volvíamos, volvían. ¿Ya? Volvía, volvías, volvía, volvíamos. Yeah? One more. Hacer. Hacía, hacías, hacía, hacíamos, hacían. Yeah? Hacía, hacías, hacía, hacíamos, hacían. You see? You can recognize the emphasis when you exaggerate the first time. ¿Ya? Hacía, hacías, hacía, hacíamos, hacían. Now fast. Hacía, hacías, hacía, hacíamos, hacían. ¿Ya? One more. Dormir. Dormía, dormías, dormía, dormíamos, dormían. ¿Ya? Dormía, dormías, dormía, dormíamos, dormían. ¿Sí? Dormía, dormías, dormía, dormíamos, dormían. Now fast. Dormía, dormías, dormía, dormíamos, dormían. Can you listen to the emphasis? Great. Okay, Susan and Mary, practice this. Listen to the sentences. Practice. Write them. Try to answer the best you can do. Don't worry. Okay? And then read them out loud. If you have questions, please let me know. Alright? Nos vemos.